socráticos. Ahora, les decía, la evidencia que tenemos de eso o la razón por la cual confiamos en eso, y ahorita vamos a la filosofía un poco más en contenido. Estos son una especie como de prolegómenos históricos. Pero decimos, estamos profundamente convencidos de que la filosofía que comenzó ahí porque, porque tenemos una serie de fragmentos que tienen cierto contenido filosófico. Porque ahí aparecen ciertas ideas, ahora iremos a algunas de ellas, pero por el principio de todas las cosas, el arjé de todas las cosas. También hablan del universo, del cosmos como un todo. Y también hablan de otra cosa que es el hecho de que esté ordenado, de que las cosas tengan, por ejemplo, causas, de que las cosas estén coordinadas entre sí y no sean un salpicadero de eventos desconectados. Hay una serie de ideas así, pero eh, no quiero poner en duda la tesis de que la filosofía haya surgido en Grecia. Lo que quiero decir es, efectivamente, filosofía es una palabra griega, ¿no? Que viene de la filía, que es un nombre de amor, no es tanto amor, sino que es amistad. Ustedes quizá hayan escuchado por ahí, pero los griegos tenían diferentes palabras para el amor. Uno es el agapé, otro es la filía, eh, y cada una de Eros. ellas, y el eros, gracias, perdón, gracias. Entonces, cada una refiere al amor romántico, otra refiere al amor filial, otra refiere a la amistad. Y la filía está mucho más próxima a la idea de amistad que a la pasión. Entonces, esto tiene que ver también con el modo griego de practicar la filosofía, que es amistoso o de alguna forma entre amigos. Es decir, aunque se fundan las primeras escuelas filosóficas con Platón y Aristóteles, no es la escuela el sitio de la filosofía, sino es entre amigos, podría decirse, o tiene un carácter amistoso. Por más que pueda ser ríspida, por ejemplo, algunos de los diálogos platónicos, es esencialmente un ambiente entre amigos. Entonces, Nietzsche, vamos a utilizarlo como filólogo. Nietzsche, este filósofo alemán del siglo XIX, dice una cosa muy interesante. ¿Por qué referirnos a él? Porque él tiene un trabajo muy importante. Creo que yo diría, su primera obra importante es el nacimiento de la tragedia. De que pude tragödie. Y el nacimiento de la tragedia lo que nos cuenta es cómo los griegos vivían sus vidas de manera trágica y cómo de repente vino algo que se llama la filosofía y que lo cambió todo. Cambia la existencia de los griegos. ¿Y qué significa cambiar la existencia de los griegos? Pues cambia su modo de relacionarse consigo mismos, con las cosas eh, y recíprocamente, es decir, cada individuo consigo mismo, los individuos con las cosas y todos los griegos con su propia experiencia de ser griegos. Entonces, me parece interesante Nietzsche porque Nietzsche plantea la filosofía en un tono o en una tónica en la cual también los griegos la habían planteado, y era una cuestión de vida, una cuestión existencial. Para ponerlo en otros términos, hacer filosofía no era un asunto de ocio. Aunque Aristóteles diga que es necesario haber cumplido todas nuestras necesidades de vestido, de comida, de techo, para poder tener ocio y así filosofar, eso no quiere decir que filosofar sea ocioso, lo único que quiere decir es que la filosofía parece ociosa desde el punto de vista del mundo práctico inmediato. Lo más natural, y esto aparece pues varias veces en la historia de los presocráticos y después en los diálogos de Platón y por todos lados, ¿no? Que el filósofo, la filósofa, es un inútil, es un reverendo inútil, porque, y eso sí se empieza a ver en los presocráticos, son gente que empieza a preguntarse por el principio de todas las cosas. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que alguien puede preguntarse por el principio de todas las cosas cuando lo que hay que hacer es cosechar, cazar, sembrar?
hacer la guerra, administrar, curar a la gente, incluso alguien que podría parecer más alejado de lo inmediato como el artista, produce cosas muy concretas. Puede producir una estatua para el templo de Delfos, por ejemplo, puede producir una estatua de Atenea que va a recibir el culto de sus fieles y produce algo, produce cosas y sirve a un culto. En cambio, la filosofía tiene algo como de excrescencia, de no lugar, de excesivo y de absurdo. Bueno, pues lo que dice Nietzsche es que todo esto que le podemos adscribir a la filosofía griega, es porque su objetivo principal no era resolver problemas prácticos inmediatos, problemas prácticos sí, pero no inmediatos, porque eran una posición ante la vida. Ahora, ¿eso quiere decir que una persona que no tiene filosofía no tiene una posición ante la vida? No. ¿Eso hace superior al filósofo? No. Lo que pasa es que, y esta es la cosa que introduce los presocráticos, sobre todo Sócrates, es la vida examinada. Cualquiera vive, cualquiera tiene ideas, cualquiera tiene conceptos, cualquiera tiene una visión de mundo, pero solamente hablamos de filosofía en el momento en el que uno reflexiona y vuelve sobre esa mirada. Es decir, todos miramos el mundo de cierta manera, pero la filosofía consiste en mirar la mirada, si lo quieren ver así, o mirar aquello que estamos mirando no como objeto de la física, de la biología, de la química, o en esos tiempos de la física, o de la medicina, de la botánica, o de una actividad práctica, sino en tanto que nosotros la vemos. O sea, o sea, que las cosas pueden ser vistas de más de una manera. Ese es el punto. Si yo puedo volver sobre mi mirada y preguntarme, ¿por qué veo las cosas así? Quiere decir que podrían ser de otro modo. Y si podrían ser de otro modo, ¿de qué modos pueden ser? Y de esos diferentes modos que pueden ser, ¿cuál es el palabra central en Platón y Aristóteles y en los griegos y en los presocráticos también? La verdad. No todo lo que decimos del mundo está en el mismo derecho de ser reconocido, porque no todo es verdad. Y de todas las cosas que consideramos verdaderas, las cosas últimas, verdaderas en última instancia, no son las del mundo, sino son las de esta cosa, de una palabra que va a acuñar más o menos, porque ya verán un poco después de dónde sale la palabra metafísica, pero pertenecen a algo que va a ser llamado en la historia de la filosofía metafísica. Entonces, volvamos a Nietzsche. Nietzsche no es un amigo de la filosofía. Para Nietzsche la filosofía tiene algo de decadente frente a la tragedia. ¿Por qué? La tragedia es literatura. La tragedia no se rompe la cabeza por la verdad y la tragedia acepta una cosa fundamental que es el destino. La filosofía, en cambio, la filosofía, en cambio, no acepta el destino tan fácilmente. O por lo menos quiere examinar primero la cuestión a ver si el destino es lo que rige. Y eso para Nietzsche le parece una forma débil de vivir. Como sea, lo que sí pasa en el mundo griego es que la filosofía aparece como una pregunta en general por las cosas, por el modo de mirar, por la naturaleza que nos rodea, por la naturaleza de nuestra alma, para qué estamos juntos, por qué hacemos política, son todo ese tipo de preguntas y eso podríamos llamarlo de alguna forma, a ver, mamá, ¿podrían lo que eso significa es una vida examinada, pero no solamente mi vida, sino la vida en general, cómo vivimos la vida y cómo eso nos pone en una situación respecto a nuestra voluntad y nuestro deseo o aquello que ponemos en el mundo. Entonces, recapitulemos. Decimos que la filosofía comenzó, ¿no? Muy bien. Decimos que comenzó en Grecia. Ok. Decimos que comenzó con los presocráticos. Ok. Muy bien.
Pero luego llega Nietzsche a decirnos, sí, pero el nacimiento de la filosofía supone todavía algo más antiguo, y es el arte. Es decir, la filosofía, dice Nietzsche, de alguna forma le planta cara al arte. Entonces, por ahí habíamos, con algunos de ustedes habían estado hablando, o creo que también lo vi ahí en su programa, ¿cuál es este paso, supuestamente, del mitos al logos? ¿No? Bueno, se suele hablar mucho en filosofía, o se suele decir mucho en los manuales, que la filosofía comienza cuando se pasa del mito, que es una explicación irracional, al logos, que es una explicación racional. Bueno, no, eso no. Lo que sí podemos ver es que aquello que nos da la medida de la verdad cambia. Y sí es cierto, como dice Nietzsche, que si en las primeras o en las civilizaciones antiguas la medida de lo verdad épicas, piensen en la Odisea, piensen en la Odisea, piensen en el poema de Gilgamesh, piensen en todas estas grandes historias de fundación de las ciudades con sus héroes y con sus dioses, pero la filosofía no es eso. No es que la filosofía no crea en Dios, no es que la filosofía no sea metafísica, no es que la filosofía haya conquistado finalmente el camino seguro de la racionalidad, pero sí cambia algo. No digo todavía qué, pero Nietzsche nos dice, sí, algo cambió. Hay algo que cambió profundamente de la antigüedad en general a este discurso que llamamos filosofía, eh, que tiene que ver con cómo interpretar el mundo y que tiene repercusiones sobre cómo vivimos. Entonces, dice Nietzsche, lo verdaderamente importante si queremos captar el origen de la filosofía, no es el surgimiento de la racionalidad, sino es el ocaso, el final o el debilitamiento de un pegamento social. Y ese pegamento social antiguo ha sido, pues, la poesía ligada a la religión. Es decir, las explicaciones sobre el origen del mundo a partir de los dioses, pero expuestas en términos de literatura. Y ahí está la gran épica, la Ilíada y la Odisea. Está la tragedia griega, Sófocles, Esquilo. Y esos son los modos en los cuales los ciudadanos vivían sus vidas, juzgaban si sus vidas eran buenas o malas, si eran justas, y también era en la tragedia donde se representaban los problemas sociales de la justicia, del bien, del arte, de las guerras, del dolor, de la tragedia, de la venganza. Pero llega un punto en el cual eso se agota, no funciona más. Y entonces es ahí donde surge la filosofía. Entonces, la filosofía, dice Nietzsche, y en eso sí estoy de acuerdo, aunque no esté muy de acuerdo con muchas otras de las que él dice, la filosofía no es una especie de nacimiento virginal o matinal en el seno de la civilización por la cual un buen día la humanidad abre los ojos. No, la filosofía es un discurso de la crisis. Es un discurso que surge cuando hay algo desvencijado, cuando hay guerras y cuando una sociedad ya no está siendo cohesionada y ya no funciona por los antiguos discursos. Y lo que yo creo es que cuando Nietzsche deplora el momento en el cual la sociedad griega ya no se rige por los mitos, es cuando ya no está dispuesta a aceptar su destino. ¿Por qué? Porque todos los mitos lo que narran es la lucha desesperada e inútil de un héroe por librarse de un destino, que a final de cuentas, por obra de los dioses y por obra de las moiras, ¿no? De las que tejen y destejen la vida, se termina por cumplir ese destino. Acuérdense rápidamente el mito que seguramente todos conocen, es el de Edipo. Edipo nace en una familia, pues su padre va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice que su hijo lo va a matar. Entonces, para evitar eso, va y lo lleva lejos de la ciudad para que muera,
pero entonces alguien, un campesino lo rescata, y entonces él lo alimenta, y finalmente Edipo crece, y en vez de morir como quería su padre, sobrevive, y ese es como el primer triunfo del destino contra la pobre, quebrantable y débil voluntad del padre, Layo, que no quiere ser asesinado por su hijo. Pero resulta entonces que padre e hijo, Layo y... Espera, gracias, pero ahorita. Y Edipo se encuentran sin saber quiénes son, porque esa es la verdadera fuerza del destino, que los que están involucrados en él lo desconocen, pero lo cumplen incluso sin saberlo. Entonces se encuentran en un camino, se arman de palabras y Edipo mata a su padre. No solamente eso, sino que después eh, llega a la ciudad donde reinaba su padre, y ahí conoce a su madre, pero no sabe que es su madre, entonces se une amorosamente a ella, y entonces se cumple todo lo que había dicho el oráculo. Bueno, eso es la estructura clásica de la mayoría de las tragedias, no todas, no todas, hay una ahí, la Orestiada, por ejemplo, tiene ahí algunas variaciones que vuelven por lo menos problemática esta generalización, pero podemos decir que en términos básicos, la tragedia muestra la fuerza aplastante del destino sobre los individuos, que no importa si conocen o no conocen su destino, de todos modos lo van a cumplir. Pero esa manera de vivir se casca y termina en un punto, y es por eso que surge es que surge la filosofía. Entonces, Nietzsche dirá que la filosofía es una forma cobarde de no querer aceptar el destino. Pero si lo ven desde otro punto de vista, la filosofía en este marco es una especie de rebeldía contra el destino. Es un deseo de no aceptar el destino, sea porque ya no hay destino que se cumpla, porque no hay fuerzas del destino que obliguen a los humanos, o sea porque existe alguien que se revela. Uno de los héroes de la filosofía romántica alemana del siglo XIX, pero de todos los tiempos, ¿eh? De todos los tiempos es Prometeo. Y ustedes recordarán a Prometeo. Prometeo es el que roba el fuego a los dioses. ¿Qué significa robarle el fuego a los dioses? Robarles su potencia, porque quien posee el fuego en una civilización no solamente es potente, sino es omnipotente. Pero arrancarle el fuego a los dioses significa arrancarles parte de su potestad, simbólicamente, y parte de esa potestad es la capacidad de verdad, ¿no? De hacerse una verdad y de reconocer una verdad que no sea necesariamente dada o revelada por los dioses. Es decir, que no necesitamos del oráculo. Entonces, de alguna forma, la filosofía me parece que surge en el momento en el cual los oráculos están vencidos. La filosofía querrá convertirse en oráculo, quizá, y querrá tener sus propios oráculos, pero no el antiguo oráculo. Ahora, Nietzsche dio otra cosa, ¿no? Y este es el segundo punto al que quisiera yo aludir. Después de esta breve caracterización de qué parecería haber estado históricamente en el nacimiento de la filosofía, es decir, la crisis de un modo de vida, el desvencijamiento de la idea de destino, y eso tiene que ver con la vida política de las ciudades. Uno puede creer en el destino y en un mundo cerrado cuando vive con murallas. Lo cierto es que la filosofía griega se va volviendo más arriesgada y se va volviendo más filosofía y alejándose más de las tragedias y de las epopeyas, mientras más se destruye la ciudad como localidad. Expliquemos esto. Eh, la época de Platón y Aristóteles es una época donde ha reinado ya la democracia, y eso sí ha significado una serie de discusiones entre los ciudadanos. Y lo digo así en masculino porque desafortunadamente en la época griega así es. Solo los hombres discuten, solo los hombres toman decisiones, y solamente los hombres pertenecen a los consejos de toma de decisión política, ¿no? Y además no solamente los hombres libres, o sea, los esclavos tampoco, eh, y además solamente los hombres propietarios.
Es decir, una persona que no tiene tierras o bienes a su nombre tampoco podía participar. Entonces, bueno, es una idea de democracia bastante acotada, pero bueno, como sea que la quieran ver, sí representa un cambio en la vida pública respecto a una monarquía. En una monarquía o en una estructura política donde hay un gobierno principal, un emperador, un rey, los reyes son de la Edad Media y surgen mucho después, pero imperios sí que los hay, ¿no? Entonces, con Pericles, la Grecia vive o tiene una vida pública muy distinta en donde hay un montón de discusión política, un montón de discusión en el Parlamento o en estas pequeñas asociaciones y votaciones. Y eso le da un dinamismo muy grande a la ciudad y además también Grecia, las ciudades griegas, porque acuérdense que cuando decimos Grecia, estamos cometiendo una violencia muy grande porque no existe Grecia. Lo que hay es un montón de ciudades donde se hablan diferentes dialectos y tipos de griego, pero que están también en guerra entre ellos. Ustedes probablemente hayan escuchado también una de las grandes ciudades, ¿no? Es Atenas, pero, pero, pero bueno, la hegemonía de Atenas no dura para siempre. Y las propias ciudades griegas están compitiendo entre ellas por la hegemonía del mundo griego, pero no es sino hasta Alejandro Magno, hasta que por cierto, sépanlo, Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno, era como su tutor, ¿no? Se lo pusieron para que lo educara, porque bueno, el chico era tremendo. Muy joven, empieza a destacar, entra al ejército, en general, y bueno, toma, asciende dentro de las filas del ejército y muy pronto, con veintitantos años, se convierte en el gran conquistador, ¿no? Porque bueno, lo que hace y lo que tiene en mente es una idea de unificación de todo el mundo griego y una vez que logre la unificación del mundo griego, claro, tiene que vencer a las diferentes provincias para afirmarse él como el centro del poder y y una vez que logre la hegemonía dentro de los territorios griegos, puede entonces ahora sí enfrentarse al enemigo histórico de los griegos que han sido los persas. No solamente va a caer Persia con Alejandro Magno, que ustedes saben, bueno, hacia Asia, ¿no? Hacia Asia, esa era como la entrada, Persia. Entonces, cuando cae Persia, inmediatamente eh, 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 los griegos de Alejandro Magno van conquistando todo el resto de Asia, Asia Menor, hasta que llegan a la India, ¿no? Y es ahí donde finalmente se detiene la expansión eh, del, eh, del imperio griego. Después, muy pronto, muere Alejandro Magno, se desmorona. Por qué esta acotación histórica? Porque el otro gran momento de la filosofía griega después de Platón y Aristóteles es después de la expansión y el desmoronamiento del imperio o de la unidad del imperio griego, y surge esta cosa que se llama el helenismo. Es decir, Grecia tiene espiritualmente un momento trágico o un momento de la tragedia, tiene otro momento incipiente de la filosofía con los presocráticos y después su desarrollo ulterior con la Grecia ática de Platón y Aristóteles, y después tiene otro momento con el helenismo, que son muchas de las doctrinas que conocemos de Epicuro, bueno, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, aunque existiera desde la época de Platón y Aristóteles, se conforma como un movimiento independiente, sólido y grande. Todas estas escuelas que van a tener una importancia fundamental en el surgimiento del cristianismo, surgen en esta época. Entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Para decirles que sí, empieza a haber filosofía cuando más dudoso se vuelve lo local. Otra vez, un poder concentrado no requería tanta filosofía, requiere ser sacerdotes, requiere del poder, requiere de soldados, pero no requiere de la filosofía.
Es en la época de la democracia griega, donde de alguna forma el poder se desconcentra. Y cuando el poder se desconcentra, hay que redistribuirlo y hay que organizarlo. Y para organizarlo hay que hablar. Y una forma de redistribuir el poder y de organizarse es por medio de la política. Pero la política necesita argumentos. ¿Y de dónde sacan los argumentos? De la filosofía. Porque los argumentos para constituir por ejemplo, una democracia, una república o algún régimen de gobierno como los que analiza Aristóteles en la política, es hablar sobre la justicia. No vale simplemente decir que es más eficiente tal o cual sistema, sino que hay que decir que este es bueno, este es más estable, este es más duradero, este es más justo, este balancea los poderes, este nos permite enfrentarnos mejor a la guerra o a los riesgos. Me explico. La filosofía efectivamente surge de la crisis y efectivamente surge en las rupturas sociales y políticas y surge también en los momentos de desamparo y desasosiego y de falta de orientación. Ustedes escuchan, cuando ustedes leen, por ejemplo, los diálogos platónicos, los primeros que son llamados aporéticos, ¿no? Bueno, los intermedios, ¿no? Los primeros es donde está todavía muy cerca y muy próximo a las ideas de Sócrates. Sócrates es el personaje principal y es mucho de exponer sus ideas y sus posiciones y la interrogación que hace a muchos de los líderes y pensadores de su tiempo, ¿no? Luego viene otro periodo intermedio que es los diálogos aporéticos, donde se presentan ahora sí cuestiones propiamente filosóficas sobre la amistad, sobre el bien, sobre la belleza, y luego una tercera época donde se presentan textos muy complicados, muy metafísicos, ¿no? Por ejemplo, como el sofista, ¿no? Parménides, que está en el borde, pero bueno, también textos políticos, las leyes. Entonces, algo hay en la madurez de Platón y el deseo de reflexionar sobre las leyes, porque las leyes es mucho más complicado que la república. Entonces, Platón y Aristóteles y en buena parte de la filosofía surgen de cambios sociales y políticos, y sobre todo de inestabilidad y de incertidumbre. Y luego la otra gran época de la filosofía griega, el helenismo, también surge de una expansión política y de la ruptura de la casa. O sea, la ruptura de lo conocido, la ruptura de la concentración de poder. Porque fíjense que en cierto momento, conforme van creciendo las ciudades, necesariamente se exponen a otras culturas, se exponen a otras civilizaciones, a otros pensamientos. Diógenes Laercio, bueno, cuando les estaba hablando de cuáles son los lugares en los cuales, o cuáles son los textos que recopilan eh, los manuscritos griegos y algunas figuras de los filósofos, es Diógenes Laercio, ¿no? Diógenes Laercio es este escritor griego también que escribe varios tomos de vida y obra de grandes filósofos o de filósofos ilustres. Y bueno, él ya refiere, les digo, no es un historiador, no es un filólogo, es alguien que simplemente recolecta lo que se sabe, lo que se dice, lo que se ha escrito y lo que se ha pensado sobre otros pensadores. Y lo que él dice y refiere es que varios de los pensadores habían tenido experiencias, me refiero a pensadores de la época de Platón y Aristóteles, habían tenido ya experiencia con otras culturas, ¿no? Habían estado con los geómetras en Egipto, habían estado con los magos persas, e incluso algunos habían estado con los gimnosofistas, que era el nombre que les daban a los yogis de la India. Lo que sí no sabemos qué tanto de la filosofía griega, y ahora voy allá, no sabemos qué tanto de la filosofía griega se debe a Egipto, no sabemos qué tanto se debe a los persas, no sabemos qué tanto intercambio tuvo con la India, estaba muy lejos, pero bueno, a lo largo de tantos siglos el intercambio comercial probado exige pues pensar que también hubo intercambio cultural intelectual. Pero sea como sea, la filosofía florece en la crisis y la filosofía florece en la multiplicidad, no en la casa, no en la calma, no en la patria. Y esto
seguimos dentro de Nietzsche, es algo que él reconoce. Y esto es de las cosas más hermosas que ha dicho Nietzsche. Nietzsche, a diferencia de un Heidegger, no cree que los griegos hayan tenido una potencia creativa y una iluminación a partir de la cual haya surgido su cultura. Es más como cierto conservadurismo romántico europeo, principalmente alemán del siglo XIX, el que quiere encontrar en los griegos a sus antecedentes, número uno, y que quiere encontrar a los griegos o que quiere considerar a los griegos como alguien que no tiene pasado. O sea que algo surge por primera vez en los griegos y no se debe a nada más que a la interioridad de los griegos. Y frente a este tipo de discursos de legitimación, porque si algo ha querido hacer Europa es legitimarse cultural e intelectualmente. ¿Y qué mejor manera de legitimarse intelectualmente que decir que tu papá es Platón y tu abuelito es Heráclito? Lo cierto es que Grecia no es Occidente, no existe Occidente. Occidente es una invención mucho más tardía. Y los persas y los griegos se parecen más de lo que se van a parecer los griegos de los europeos. Eso es Asia. Eso es Asia y el entorno es lo que debe contar. Así que si hemos dicho ya que la filosofía ha surgido con los presocráticos, Platón y Aristóteles, y los sofistas, por ejemplo, desde luego, ¿no? Y hemos dicho también que ha tenido otro gran periodo de explosión intelectual en la época de expansión de Alejandro Magno. En los tres casos de lo que hemos hablado es de una interacción de Grecia con algo más, que algo le pasa a Grecia y que no estamos viendo. Lo reformulo. Mientras más queramos decir que la cuna de Occidente está en Grecia, y mientras más queramos decir que Grecia no se debe a nadie más que a Grecia, menos vamos a entender a Grecia. Y esto lo dice alguien que ama Grecia. Esto lo sabe alguien que sabe griego, que sabe el griego de las diferentes etapas, porque ustedes sabrán, el griego que hablan, por ejemplo, en la Grecia ática, el koiné, que es el griego común. Bueno, perdón, el griego común, koiné, no es el mismo que el griego en el que escribe Platón y Aristóteles, que no es el griego en el que va a escribir San Pablo, las cartas, que no es el griego en el que se van a escribir después los evangelios, en el siglo II o III, ni tampoco es el griego en el que está escrito la Odisea, la Ilíada y la Odisea. Entonces, ¿cuál griego? Ni siquiera tenemos unificada la lengua griega como para poder hablar de una cultura unitaria. No se diga convertirla en la fuente autoritativa, ¿no? O fuente de autoridad de Occidente. Y esto, les digo, lo reconoce Nietzsche. Nietzsche dice, el genio griego es una palabra muy del romanticismo alemán, ¿no? El romanticismo alemán surge en el siglo XIX y va más o menos a finales del siglo XVIII, como 1790 y tantos, ¿no? Donde ya están algunas figuras como Schelling, como Novalis, Schlegel, los hermanos Schlegel, y luego entra con mucha fuerza a principios del siglo XIX y después se va atenuando, ¿no? Por ahí de los 30, 1830, 1840. Eh, entonces dice Nietzsche, el genio griego consiste en haber sido los grandes rumiantes de la antigüedad. ¿Quiénes son los rumiantes? Las vacas. ¿Y cuál es la ventaja de las vacas que tienen tres estómagos? Una vaca no mastica. Bueno, sí, pero arranca la hierba, arranca las plantas, más o menos las macera en su boca y se las traga. Ahora, ¿por qué eso lo puede digerir? ¿Y por qué eso lo puede trozar en cachitos más pequeños? Porque pasa por un estómago.
y los jugos gástricos de ese estómago deshacen una capa o deshacen ciertos enlaces. Y luego eso pasa a otro estómago y ese estómago tiene otro tipo de jugos y deshace otro tipo de enlaces atómicos. Y luego pasan por un tercer estómago y en ese momento ahora sí pueden digerir algo tan complicado como la hierba. Ustedes, nosotros que tenemos un sistema digestivo mucho más tosco que el de la vaca y mucho menos potente, si comemos esa cantidad de celulosa simplemente no la podemos procesar porque no tenemos las enzimas para romperlas. Si no las podemos romper, no podemos obtener los nutrientes y no los podemos absorber y no llegan a la sangre. Pero la vaca sí, la vaca se puede comer las plantas con todo y que los mamíferos no pueden comer celulosa. Es decir, no pueden aprovechar directamente la celulosa. Necesitan de las bacterias, necesitan de los jugos gástricos y necesitan de las enzimas necesarias para poderlos procesar. Pues eso es de la vaca y eso, dice Nietzsche, es lo mejor que podemos decir que hicieron los griegos. Ahora, ¿qué es lo que comieron los griegos? Antigüedad. O sea, se alimentaron de toda la antigüedad. Entonces, el genio griego no consiste en haberse inventado a sí mismo, ni haberse inventado las cosas de la nada, es decir, haber hecho surgir virginalmente las cosas de su genialidad intelectual y espiritual, sino de haber sabido alimentarse de todo lo que había en su entorno, de haberlo procesado y de haberlo regurgitado, vomitado, y haber hecho algo absolutamente singular. Entonces, cuando uno analiza la mitología griega o los dioses, se va a encontrar todo tipo de referencias, de los antiguos asentamientos previos a lo que propiamente reconocemos como los pueblos griegos, va a encontrar ideas persas, va a encontrar toda entera la geometría de los egipcios. ¿Cómo creen que los egipcios trazaban sus ciudades? ¿Cómo creen que construían sus templos? ¿Cómo creen que construían esas estatuas y sobre todo las pirámides si no sabían geometría? Todo lo que ustedes le encuentran, o al menos las principales demostraciones que se encuentran en el libro este tardío de Euclides, los elementos de Euclides, que es el primer tratado de geometría, los conocían los egipcios. Así es como se construye una pirámide. ¿No? Así es como se construye, así es como se desarrolla la ingeniería que te permite construir un templo de esa magnitud sin que se te caiga encima y que además dure en pie 5.000 años. No se puede hacer una pirámide que dure 3.000 o 5.000 años si no sabes ingeniería y no puedes saber ingeniería si no sabes y si no sabes geometría. Hay tablillas, ¿no? En donde se ha encontrado la prueba del teorema de Pitágoras. Se acordarán, ¿no? Hace no tanto que salieron del bachillerato, de la preparatoria, la suma de los cuadrados de los catetos igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Bueno, eso hay que saberlo si uno está trabajando con triángulos y eso lo sabían eso lo sabían los egipcios. Pero, ¿en qué consiste el genio griego? En haber tomado todo ese conocimiento geométrico sobre los puntos, las líneas y las áreas que son los círculos, los triángulos, los rectángulos, los rombos, los trapecios, y haber desarrollado una ciencia desligada de la utilidad. Los elementos de Euclides es el primer sistema de pruebas matemáticas en las cuales yo no solamente digo algo o hago algo, sino que demuestro por qué el área de un triángulo es igual a su base por altura dividido sobre 2, porque si yo manipulo un cuadrado, lo puedo partir en triangulitos más pequeños y esos los puedo disponer en la forma de dos triángulos rectángulos y entonces resulta que esto es válido para sacar el área del rectángulo, del triángulo por tu relación con el cuadrado. Y resulta que esto lo puedo generalizar no solamente a los cuadrados, sino a los rectángulos, y eso significa que no solamente necesito usar triángulos equiláteros, sino que también puedo trabajar con triángulos isósceles. Eh, Todo esto que encuentran en un libro de matemáticas, que es de Euclides, que es un griego, no está hecho para construir pirámides, no está hecho para construir barcos, no está hecho para los pintores, no está hecho más que para sí mismo. Entonces, ¿qué sí hay en lo griego?
un arrancar las ideas del suelo en donde han nacido. ¿Qué significa esto? Geometría, y además, acuérdense, esto tiene que ver, todo que ver con la filosofía. Platón escribía en su academia, quien no entre aquí, quien no sabe geometría. O sea, no puede estudiar filosofía alguien que no sepa geometría. Eso, lo que hay que ver es, bueno, no es que ustedes y yo tengamos, bueno, está bien, sí, yo sé, cosas de geometría, sí está muy bien ponerse a estudiar matemáticas, pero bueno, a lo que él se refiere es que el método de la geometría de pruebas es un modo de determinar racionalmente y de forma segura las cosas, como las proporciones y las relaciones entre los triángulos, cuadrados, los rectángulos, todas las figuras ustedes que conocen de la geometría elemental. Sepan geometría. Bueno, pues geometría quiere decir medición de la tierra, ¿no? Geos, tierra, Gaia y metrón, ¿no? Metro, medida, métrica, metrónomo. ¿Qué es medir? Viene de la medición de la tierra. Pero esta idea de medición de la tierra es la idea que tiene un egipcio. Lo que hace el griego realmente es que la geometría sea más metría y menos geo. Es decir, que no sea ya más y necesariamente la medición de una tierra, sino que sea una manera de concebir la medida y la medición en general. Y eso lo que te requiere ya no es salir al mundo con una reglita, sino sentarte frente a una hoja de papel y probar que efectivamente el área del cuadrado del cateto es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, ¿no? O que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Todo esto no solamente hay que saber hacerlo, hay que demostrar por qué. Y una de las demostraciones también griegas más interesantes es por qué no existe un último número. Es decir, es que tú no puedes probar nada con el infinito. Sí, yo puedo probar que no hay ningún número último, sino que siempre puedo agregar algo más. Y no importa qué tan último sea el número, puedo agregar uno más. Y si yo puedo demostrar eso, entonces es demostrado que tengo un conjunto infinito. Y esos son los números naturales. Hay otros, ¿no? Hay otros. Está el conjunto de los números reales y está el conjunto de las fracciones, que son los números racionales, etcétera. Entonces, resulta que los griegos han sido aquellos capaces de interesarse por todo su alrededor, de conocer locamente la filosofía, la religión, las matemáticas, la geometría y todas las producciones culturales de su entorno y haberlas procesado, número uno, idiosincráticamente. Esto quiere decir, número uno, de acuerdo con lo que a ellos les interesaba y organizar su forma de vida, pero número dos, arrancarlo de su contexto inmediato. Por ejemplo, con la idea de que esto se entienda más. Nosotros podemos saber contar. De hecho, aprendemos muy pronto. Tengo aquí a mi hijo, estaba aprendiendo a hacer sumas, 7 años, y sumas, restas, algunas multiplicaciones simples, ¿no? Él aprendió a contar, no sé, 5 años, a los 4. A los 4 ya decías, ¿cuántos años tienes? Y entonces decía, 1, 2, 3, 4, ¿no? Eh, los niños lo hacen muy rápido. Entonces no tenemos por qué en absoluto dudar. De hecho, tenemos sistemas de notación numérica en muchas civilizaciones muy anteriores a los griegos. Pero una cosa muy distinta es preguntarse qué es un número. Hagan el experimento ustedes. Ustedes pueden contar de aquí hasta el infinito, no les da la vida, pero podrían si vivieran infinitamente. Pueden contar porque se saben los números, no porque necesiten saber un número infinito de números, sino porque hay una regla de construcción de los números y hay una regla de construcción de los nombres de los números. Por recursividad,
reglas de adición, de construcción. Vamos a hablar, hay elementos, reglas de construcción y reglas de recursividad por los cuales podemos generar todos los números. Pero ustedes respóndame cuando se han preguntado qué es un número. Y si se lo han preguntado, si han encontrado una pregunta satisfactoria. Bueno, pues eso es lo que comienza con los griegos. Entonces, si vamos a estos primeros griegos como Tales, ¿no? Tales de Mileto, bueno, así son los nombres, ¿no? Tales es el nombre que tienen, y luego se daban como apellido según la tierra en donde habían nacido, ¿no? Si era de Leia, o si era de Atenas, o si era de Mileto, no sé, ¿no? No importa, eran los gentilicios, ¿no? Se iban ahí al nombre, o bueno, una forma primitiva de gentilicio. Entonces, Tales de Mileto pasa por ser el primero de los filósofos porque dijo algo así como todo es agua, ¿no? Ahora, detengámonos en esta frasecita. La frasecita no es todo es agua, sino el principio arjé de todo lo que es el agua. Agua no está pensado aquí como el agua, necesariamente como el agua que se toma. Está pensada como un principio abstracto. Cuando nosotros decimos, el mundo está hecho de fuerzas, no estoy necesariamente hablando de la fuerza que tengo para levantar unas pesas o de la fuerza del mar. Esas están incluidas, pero de lo que estoy hablando es de un concepto general. Y ese concepto general es el de fuerza. Y lo que estoy diciendo es que el mundo surge, se mantiene y se destruye o se acaba por esas fuerzas. Entonces, ¿qué significa arjé? Es aquello a lo cual se debe el mundo. Entonces, esto, así como les parece una pregunta extraña, es una pregunta extrañísima. Lo natural que nosotros podríamos esperar que se pregunta es cómo se enciende un fuego, cómo se hace un platillo de cocina, cuál es una buena estrategia para ganar la guerra, cuál es una buena técnica para hacer una pintura que no se borre. Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos en el mundo y por las cuales demandamos un porqué. Mi hijo va y sale y me dice, yo le digo más bien, te tienes que quitar los zapatos al entrar a la casa. ¿Por qué? Porque está asqueroso, tienes los zapatos asquerosos. ¿Por qué? Pues porque pasaste por un charco. ¿Por qué? Le digo, bueno, no sé por qué se te ocurrió pasar por un charco, pero son preguntas que aunque te cansen, todas tienen respuesta. Pero de repente los niños se ponen filósofos y ya no te quieren hacer preguntas sobre las cosas mundanas, sino te dicen, por ejemplo, ¿y por qué se hace de noche? Entonces, dices, esa es una pregunta empírica. Dice, ah, bueno, porque en realidad el planeta está girando y llega un momento en el cual ya no le da la luz, bla, bla, bla. Dice, pero ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué pasan las cosas? Y en ese momento es cuando el niño se vuelve filósofo, porque ya no está preguntando por una causa de las cosas en el mundo, sino está preguntando por principios que mueven las cosas. No porque una cosa mueve a otra, sino por qué están relacionadas las cosas. Vamos a dar un ejemplo con las leyes de Newton. Fuerza, la fuerza es un término que nosotros podemos medir. Si lo ponemos en relación con otros términos. No sé si se acuerden, pero la ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, si yo tengo la masa de un objeto y tengo una medida, puede ser una velocidad constante o puede ser una aceleración, entonces yo tengo una fuerza que se está aplicando. ¿Qué fuerza o cuál es la magnitud de la fuerza que se está aplicando? Pero saber dar un número, 5 calorías, 5 kilojoules, no significa saber qué es la fuerza. Saber qué es la fuerza es una pregunta filosófica. Una cosa es medirla en una relación empírica y otra cosa es preguntarse qué es la fuerza. Si nosotros pensamos, ustedes
que están jugando, por ejemplo, van a jugar billar, ¿no? Dándole a la bola porque entienden dos cosas: la cantidad de fuerza que necesita la bola y dos, el ángulo en la cual hay que pegarle con el taco, así que decimos acá, no sé cómo leen ustedes, pero es el palo, con qué hay que darle, con qué ángulo hay que darle el taco a la bola para que salga en la dirección que nosotros queremos. Para eso no necesitamos saber nada más que tener práctica. Luego está el matemático que nos va a decir, ah, es que mira, lo que tú estás trabajando es con vectores, porque los vectores tienen dirección y magnitud. Y si tú conoces los vectores de movimiento de las bolas, vas a poder predecir todos los movimientos posibles. Si le das acá, va a pasar esto y esto y esto. Claro, tiene que hacer ahí sus, descontar cosas como la fricción y demás, suponer colisiones elásticas y todo este tipo de cosas, pero en principio sabe qué pasa. Pero si a alguien le preguntas, ¿por qué las cosas están enlazadas causalmente tal que nada se mueve sola, sino que todas se mueven en conjunto en un universo? Eso es una pregunta filosófica. Bueno, de alguna forma, lo que están empezando a hacer los griegos, no porque hayan sido los primeros, sino porque ellos supieron darle una figura excepcional, es de arrancar las cosas de lo inmediato, fue plantearse preguntas que rebasaran el orden empírico, o sea, lo que nosotros vemos, sentimos y reconocemos inmediatamente, y empezaran a preguntarse por aquello que no se ve. Las fuerzas no se ven. Ustedes ven los efectos de la fuerza, pero no ven las fuerzas. Las relaciones las reconocemos porque si le mueven en una ecuación de un lado, tienen resultados en el otro, ¿no? Por eso, si restan de un lado y restan del otro, entonces no balancean la igualdad y entonces pueden cancelar términos. Pero no es porque el más se cancela con el menos, ¿no? Eso no es así. Ustedes tienen una balanza y lo que le ponen acá, lo tienen que poner acá. Pero preguntarse por la balanza y por qué balanza, esa es la pregunta filosófica. Y cuando Tales empieza a decir que el principio de las cosas es agua, quiere decir que hay que la materia, una materia que en este caso vamos a llamarla agua, la materialidad con ciertas características de fluidez es lo que está a la base del surgimiento, manutención, transformación y destrucción del mundo. Eso quiere decir que si nosotros concebimos al agua, o que si nosotros logramos pensar la naturaleza del agua, no tomarse el agua, no medirle su transparencia, no verla en mililitros, sino si nosotros razonamos sobre aquello que son las propiedades del agua, entenderemos que esas propiedades son las propiedades del mundo. Lo mismo cuando hablamos, cuando dicen, ah, entonces, él hablaba del agua y luego había otro que se llamaba Heráclito, que hablaba del fuego, que decía que todo se destruía y que todo era una lucha de contrarios. Bueno, lo que él está planteando en sus propios términos es un asunto de muchas religiones y de muchos pensamientos, principalmente oriental, pero no solo, también están en Mesoamérica, ¿no? En Mesoamérica y en los dos polos de la América precolombina, ¿no? Una que está hacia el sur con el imperio inca y otro que está hacia el norte con el imperio azteca. Bueno, en todas estas civilizaciones hay principios duales: el cielo y la tierra, el padre y la madre, la vida y la muerte, el yin y el yang. No es lo mismo en cada caso, pero sí vemos dualidades, polaridades, complementariedades. Bueno, lo que está diciendo Heráclito, otro de los presocráticos, entre muchas otras cosas, o lo que se les reconoce, es que el fuego es la imagen y el principio de las cosas por su inestabilidad. Igual, no se trata de que el fuego, este fuego que nos quema y con el cual cocemos nuestros alimentos, sea la verdad y la última verdad del mundo y lo que tenemos que conocer. No, es que es como si el mundo estuviera habitado por un fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? El fuego transforma las cosas, las hace pasar de lo crudo a lo cocido, los hace pasar de un estado a la ceniza, los hace transformar del agua al gas,
Entonces, lo que le interesa verdaderamente a Heráclito es aquella fuerza del mundo que hace que se transformen las cosas y que pasen de un estado a otro y que incluso puedan pasar estados contradictorios o no, o conflictivos, como puede ser del gas al agua, o del gas, perdón, del agua al gas, como cuando hervimos el agua. Entonces, concebir el fuego y dar al fuego como arjé y como principio es pensar que el mundo esencialmente se está transformando y no solamente cuantitativa, sino que cualitativamente. Las cosas se cuecen o se pudren o suben o bajan. Pero, ¿qué es el fuego? Bueno, lo que está pensando Heráclito respecto al fuego como imagen es que es conflictivo, porque el fuego, decimos, devora. El fuego transforma, y esta es una imagen muy típica de la alquimia europea, va desde los neoplatónicos, poquito después de los neoplatónicos, avanza a lo largo de la Edad Media y llega hasta el Renacimiento. Y después dará a origen a la filosofía de la naturaleza alemana, después romántica, etcétera. Pero aquello que fascina a los neoplatónicos y aquello que fascina a los alquimistas y aquello que fascinó también alguna vez a Heráclito, es cómo el mundo se transforma radical y cualitativamente. Y esa transforma... no, De estos, pero que le puedas conectar un cable y que... pregunta a la mamá, eso es una extensión. ¿Ya? Le pregunté, Ah, bueno, tú dame chance. Dame chance. No sabe nada, pues que le busque. Eh, Ahora, la fluidez del mundo, la capacidad de transformarse unas sustancias en otras, o de que el buen humor se transforme en ira, o de que el cuerpo pase de la enfermedad a la salud por medio de algún compuesto. Eso es lo que maravilla, pero eso es violento, porque el fuego destruye y no transforma sin un costo. Y a veces el costo termina siendo la existencia misma de aquello que está en transformación, porque una cosa es cocer la carne para que sea comestible o cambie su sabor, y otra cosa es que si sigues aplicando el fuego, se te chamusca y se te hace cenizas y se te acaba toda la carne. Y entonces es ahí donde surge la idea de Heráclito de que el fuego representa una lucha de contrarios. Y efectivamente, por analogía, nosotros nos vemos a nosotros mismos consumidos por las pasiones porque nos arrastran en direcciones opuestas, ¿no? Una nos dice sí, otra nos dice no, y en el corazón nos sentimos desgarrados y sentimos que un fuego interno nos está consumiendo hasta que nosotros logremos una transformación, porque si el fuego no transforma, destruye. Poco a poco, lo que va a ir pasando es que los propios griegos, 7:38, 8:38, los propios griegos, ya con eso termino, los propios griegos van a irse separando de las imágenes más concretas, como el agua, el fuego, el aire, que constituyen los clásicos elementos de la antigüedad, hacia conceptos más abstractos como los de la geometría, y eso lo hacen otros presocráticos de los que nadie habla, eh, porque no son poetas, no son tan poetas como lo puede ser Parménides. Eh, ¿Qué son los pitagóricos? Porque los pitagóricos empiezan a decir, a ver, miren, volteen a ver alrededor, sí, fuego, aire, tierra, pero lo que hay son proporciones, lo que hay son números, lo que hay son figuras. Entonces, dicen ellos, hoy, ¿sí? El número es aquello, es el principio de las cosas. Entonces, por lo tanto, y esta es la tesis. Ahora entenderán por qué Platón pedía que supieran geometría a sus alumnos, porque ya no se trata de comprender el agua o el fuego,
sino se trata de comprender abstractamente el mundo a partir de la geometría, porque la geometría ya no solamente es la ciencia que mide la Tierra, sino es la ciencia que mide el ser, la ciencia que nos permite comprender el ser. Y entonces, ahora sí, llegamos, y con eso me detengo, a la palabra ser. La palabra ser va a ser central en el caso de Platón y de Aristóteles, pero aparece en el más famoso de todos los presocráticos, que es Parménides. Parménides tiene este famoso poema ontológico en el cual la diosa se encuentra una persona y le dice cuál es el verdadero camino del saber, es decir, el camino de la verdad y de lo verdadero. El camino de la verdad y de lo verdadero es pensar el ser, es pensar lo existente, ya no es pensar esto o aquello, es pensarlo todo, pero no pensarlo todo como una suma de cosas en la cual hay sillas y perros y gatos y números e ideas y sensaciones, sentimientos y personas y cabellos y basura, sino qué es lo que hace que todo eso sea. No se sientan mal si la pregunta les sorprende, porque es una pregunta rara, es una pregunta rarísima, porque significa, nosotros podemos decir, ¿qué tienen en común dos sillas? Ah, bueno, pues que tienen cuatro patas, sirven para sentarse. ¿Y qué tienen en común las sillas con las mesas? Bueno, que son cosas. ¿Y qué tienen en común las cosas con las ideas? Que existen, que son, de alguna manera, y qué tiene que ver todo con todo, ¿no? ¿Cuál sería aquel uno, cualquier unidad que recaudaría, uniría todas las cosas en una sola? Porque si ustedes voltean a ver, hay muchas, diversas cosas, diversísimas cosas. Les digo, hay ideas, y números, y sentimientos, y refrigeradores, y lámparas, y computadoras, y cables, y chips, y bytes. Pero ¿qué tiene que ver todo eso? ¿Será que están entrelazados de alguna manera? El entrelazo de las cosas es el arjé. Eso es el arjé. Aquello que hace que las cosas surjan, entren en relación, duren o se destruyan o se transformen, pero en conjunto, como uno, como ser, no como ente, esto, sino como todo su conjunto, pero no como conjunto de cosas, sino como el principio que une las cosas. Y ese camino es el pensamiento del ser. Y es ahí donde comienza esta famosa declaración filosófica de que el ser y el pensamiento son lo mismo. Es decir, que yo puedo conocer todas las cosas no porque las pueda ver, ni siquiera podría tocar todos los tenedores que existen en el mundo. Son millones. No, 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 no. Con mi puro pensamiento, yo tengo una idea de todo el mundo y de cómo está cohesionado, y la labor de la filosofía consiste en pensar esa cohesión última del mundo que en su diversidad puede seguir siendo uno y al ser uno puede ser pensado. Y eso es el inicio y el albor, ¿no?, de la filosofía, como aparece en Parménides, y que va a ser el punto de quiebre a partir del cual va a surgir, claro, primero Platón y luego Aristóteles. Pues bueno, esto, esto es lo que yo había planeado para el día de hoy. Entonces, no sé cómo quieran proceder, quieren hacer preguntas, quieren nada, este, hacer algún comentario o proseguir